a partir de la semana que viene es que la gente pueda operar con sus cuentas en dólares, tanto para realizar depósitos como para realizar extracciones. El PBI, el Producto Bruto Interno, sí. O sea, la maquinaria la tenés encerrada cumpliendo la cuarentena. O sea, se te va a derrumbar la actividad económica, no hay manera. Es una batalla fuerte y Tinelli va a tener que estar bien preparado. Escribe el diario Clarín hace minutos, ¿abrigos y chocolates? La nueva sospecha sobre el contenido de la valija que recibió Marcelo Tinelli en plena cuarentena por el coronavirus en Argentina. En la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, allí los hospitales están completamente colapsados. Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia. He decretado estado de excepción constitucional de catástrofe. Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos Intratables. Como todos los días nos vamos a quedar hasta las 11:15. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas Chicos, noches. chicas, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Día número 25 de cuarentena, ¿no? 25 de cuarentena. 25. Y atención, último momento, actualizamos el parte. Gustavo, lo que hay que saber. A Lo que ver. hay que saber, hace instantes acaba de salir el parte de todos los días del Ministerio de Salud que marca que tenemos 166 nuevos casos de Hoy. gente que se ha contagiado en el día de hoy, con lo cual el total da 2.443 Sí. positivos en la Argentina. Lamentablemente tenemos que informar que hubo otros 7 decesos, con lo cual la cifra en total se va a 105 personas que murieron por coronavirus en la Argentina. Y un par de datos a mí me parecen llamativos. El primero, por primera vez, la provincia de Buenos Aires tiene más contagiados en el acumulado que la ciudad de Buenos Aires. Primera vez. Siempre la ciudad de Buenos Aires era el distrito con mayor cantidad de contagios. Hoy la provincia de Buenos Aires tuvo 66 nuevos casos. Con esto eleva su número a 667 y pasa a ser el distrito con mayor cantidad de contagios. Y un dato que a mí me llama poderosamente la atención también del día de hoy. Chaco hoy es el segundo distrito con más contagios en el día de hoy. Hoy tuvo 31 positivos. Bueno, ahí a mí me Chaco. parece que el tema de Chaco coincido, que es un dato que llama la atención por su cantidad de habitantes. Lo que no me llama la atención y no me parece un dato llamativo, creo que va a ser una tendencia que llegue para quedarse, es la comparación entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Si yo no me equivoco, en cantidad de habitantes, la Provincia de Buenos Aires triplica o Tres veces, cuadruplica. claro. Tres veces. Triplica, Sí, ¿verdad? tres veces más. Claro. Triplica la Provincia de Buenos Aires en cantidad de habitantes, son casi 15 millones, según el Sí, último más o menos, censo, ¿no? Sí. en relación con la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es lógico que por su densidad poblacional, la provincia de Buenos Aires pase a ser el Pase. distrito, y además con las dificultades de cumplir la cuarentena en muchas zonas Sí. más marginadas. Ahora sí, Chaco es llamativo. Chaco es muy porque, potente. Chaco es muy llamativo porque Sí. del día de hoy, del parte de hoy, Chaco es la segunda provincia con mayor cantidad de contagios. Se mantienen en Es cero muy llamativo. 3 provincias, eso hay que decirlo, que son Formosa, Catamarca y Chubut. Sí. Y de este dato, porque el viernes no nos gustó que teníamos 167 nuevos casos. Sí. Ayer lunes hablamos de 66. Sí. Hoy tenemos 166. Y lo que hay que marcar, Paulo, es que esos nuevos casos, porque vos decís, bueno, entonces, ¿se habrán hecho más testeos? No. No. El número de testeos, que ya es un número constante. importante, porque por día se están haciendo entre 1.400 y 1.600, no es que te marca que hoy se hicieron 3.000 testeos y por eso tenés aumentó. el doble, Ajá. claro, de casos, sino que las veces anteriores que tuviste 160, 170 casos, también siempre sobre la franja de entre 1.500 Claro. y 1.600 Igualmente testeos. es pregunta, porque A ver. tampoco me gusta el triunfalismo en el análisis de los datos, que a veces peca el gobierno en hacerlo, pero sí me parece que hay algo que está sucediendo con esta cuarentena inédita, afortunadamente, que el gobierno argentino instauró de manera muy anticipada, que en los países de la región en donde el coronavirus llegó más o menos para la misma época, por eso no lo comparo con el hemisferio norte, Gustavo, que lleva la cifra de cantidad de contagios y muertos diarios, Brasil, Brasil muchos fue de un los países. desastre hoy. La verdad que Brasil, la Argentina mantiene... 25.262 casos Ahí está. hasta el momento. La Pero Argen- dicen que es 10 veces más, en realidad. Bueno, la Pero es otra Argentina estrategia está también. manteniendo un nivel de contagios, lamentablemente de fallecimientos, también Sí. de recuperados, por supuesto, que es, Ralentizado. auspiciosa y ralentizada. Por eso hoy... Sí, pero perdón, yo me quedo con lo que planteó Diego y hoy vamos a tener al doctor Pollack, que es un capo, también un genio, Fernando Pollack, porque nosotros ralentizamos la situación. Sí. Ralentizamos para que no haya un colapso sanitario.
pero Esa vamos es la lucha. estirando el pico. A medida que estiramos el pico, o estiramos la cuarentena o la abrimos y vemos qué va pasando. No, pero ya habría que estar mirando qué es lo que está pasando en otros países, porque hay otros países que tienen una estrategia diferente, como lo que decía Débora recién, de Brasil o Chile, ¿no? Chile ha ido corriendo a la cuarentena según los sectores. Hoy abrió algunas regiones. No hace, muy pocas regiones, las regiones no productivas. Sí. Y la verdad es que Chile le está yendo muy bien, con testeos masivos. Ellos hacen más de 3.000 testeos por día. Pero tiene un número altísimo también de seguramente, infectados, ¿no? a ver, 19 millones seguramente, de personas Paulo, viven en Chile. seguramente con muchos errores y cosas para corregir, pero Argentina es noticia y es modelo en el mundo y destacan lo que ha hecho Argentina en materia de cuidar a los ciudadanos con el coronavirus. Uno analiza los medios internacionales y Argentina está destacada como un país responsable en eso, así que más que mirar a los otros, miremos hacia adentro lo que estamos haciendo. En vez de mirar a los demás, que los demás miren lo que está haciendo Argentina. No, mirarlo para pero ver que estamos un poco mejor. No sé qué modelo está mejor, que está peor. Pero nosotros somos un país distinto. Somos un país distinto con diferentes costumbres, con diferentes... La gente es distinta. Tenemos 44 millones, también hay que tener en cuenta esto. Otro porcentaje, divididas en provincias distintas. Lo podés comparar con Colombia, porque tenés una cantidad de habitantes similar y los dos entraron en una cuarentena estricta en el mismo momento. Y a los dos les da números muy parecidos. Bueno, entonces ahí puedes comparar, parecidos. no con Brasil, que la cantidad de ciudadanos no es lo mismo, que viven de otra forma, que dicen que la cultura brasileña es distinta. No, pero analizando los números, yo hoy también me detuve a ver esto, quién tenía más, quién tenía menos, las provincias que no. Hay, no que festejar, pero sí destacar y esperar que siga así las provincias que no tienen casos. Es muy importante eso. Formosa, Chubut, pero también es Catamarca. importante que 13 provincias, ya hace varios días, hoy nuevamente 13 provincias no tuvieron nuevos casos y 4 provincias, 3 o menos. No es un dato menor que de todas las provincias, las 3 que no tienen ningún caso, más 13 que hoy no tuvieron ningún caso, son 16 provincias que siguen... El tema es hasta cuándo podemos seguir con la cuarentena. Yo estoy de acuerdo y estuve de acuerdo desde el principio con la cuarentena. No hasta cuándo podemos. Y podemos también, porque lo económico, lamentablemente, no es algo menor ya a esta altura. Hay mucha gente que la está pasando muy mal en este momento y que sabe que no va a tener trabajo durante el resto del año. Hoy lo vamos a charlar, porque Fernando Pollack va a hablar de salud, Javier Milei va a hablar de economía y atención el doctor Fernando Burlando, porque dentro de este contexto de coronavirus, hoy hubo una noticia muy importante en el caso de los rugbyers. El caso que conmovió a la Argentina este verano, tiene una decisión la Cámara y quedan todos presos, ¿no? Sí, el fallo además tiene consideraciones, yo te diría, aún más duras que el fallo de primera instancia. El fallo de la Cámara es terminante, lo único que le queda en pie a la defensa, que pidió las prisiones domiciliarias, sobre eso no se decidió, se va a decidir más adelante, pero ateniendo al fallo de la Cámara que habla de una cacería humana. Exacto. Fernando Burlando va a estar con nosotros en nuestro programa y la guerra Tinelli-Clarín, último momento de todo lo que está pasando. Seguimos juntos en la noche aquí en América. Vamos a repasar números, porque es importante el número de hoy. Insistimos, creo que el viernes fue el número más contundente, 167 infectados, y hoy tenemos 166 nuevos casos. Por primera vez provincia supera a ciudad. Y estamos en 105 personas fallecidas, ¿no? Sí, porque hubo 7 decesos en el día de hoy, 3 se informaron en el parte matutino, 4 en el parte que hace un rato salió. Un dato también muy preocupante que me estaban aclarando colegas del Chaco. Me dicen, no solo, obviamente, el número de Chaco es muy alto, sino que el 50% de los contagios en Chaco son de profesionales de la salud. Sí, mucho médico, mucho enfermero. Mucho médico, mucho enfermero, mucho kinesiólogo. ¿Y por qué se hace tanto hincapié en este dato? Porque camas hay, respiradores hay, pero también necesitamos el recurso humano para trabajar sobre eso. Y de esos especialistas, porque no es que se va un médico y vamos igual nosotros. Es un fenómeno que está sucediendo en el mundo, eso que dice Gustavo, ¿no? Que los profesionales de la salud que están en la primera línea, digamos, de combate con el virus, realmente son los que más sufren las consecuencias, a pesar de tener los insumos necesarios para protegerse. Y faltan insumos en países muy desarrollados para proteger a los médicos también. Muy importante. No solo acá. Lo sumamos ya al doctor Fernando Pollack para sacarnos todas las dudas. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bien, Fernando. Un gusto saludarte. Habríamos repasando los números de hoy, que son altos. 166 nuevos casos de positivos. Tenemos un total de 105 personas fallecidas. Comparado con otras partes del mundo, es como que tenemos números acotados o ralentizados. ¿Cómo estás viendo vos esto? Bueno, exactamente como vos lo decís, yo creo que Argentina está en un ritmo más lento en esta pandemia que otros países y que el país está en una situación en la cual hay que ir pensando de articular un plan que permita eventualmente,
cuando esté todo listo, salir de la cuarentena para tratar de mantener números que nunca van a ser cero hasta que el problema del coronavirus se controle, pero que sea lo más cercano posible a cero. Hoy escuchaba un colega tuyo que es duro y dice, yo no doy muchas vueltas porque si no nos decimos la verdad, también cometemos errores, por ejemplo, para mi gusto y para el de algunos colegas tuyos infectólogos, ayer y hoy hay demasiada gente en la calle, como que abrimos la compuerta. ¿Hasta que no esté la vacuna vamos a tener que tomar el mundo un montón de recaudos o no están así? Bueno, hay dos maneras de salir de esta situación y las dos maneras tienen el mismo punto final, que es que la gente no se pueda volver a enfermar gravemente. Y eso es, o te enfermaste una vez y te curaste, con lo que difícilmente te vuelvas a enfermar gravemente, cosa que es la ley para casi todas las enfermedades respiratorias individualmente. Sí. Hay algunas, no importan las excepciones, o todos están vacunados y por lo tanto tenés defensas para no enfermarte. No hay un tercer camino que permita que esto directamente desaparezca. Ahora, doctor, usted habló cuando se flexibilice la cuarentena, viniendo de un experto como usted. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos cerca? ¿Cuándo sería esa posible flexibilización? Mire, a mí, digamos, yo creo que para mí es mucho más importante, y entiendo que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, el cuándo es evidentemente la pregunta que genera más presión, ¿no? Pero mi pregunta es cómo salimos de la cuarentena. Cómo salimos con un plan integral, organizado, que permita que mantengamos la llama de este problema en piloto, que no tengamos incendio, porque si no, vamos a salir de la cuarentena, vamos a suponer que digamos, bueno, esto es insostenible, mañana todos a la calle, dentro de una semana vamos a estar con un problema mucho mayor que el de hoy y vamos a estar encerrados otro mes entero. Claro. Entonces lo importante es un plan integral para responder cómo salimos, mucho más que cuándo salimos, porque con un plan podemos salir en el momento en que lo tengamos. Qué bueno esto, y lo vamos a utilizar, Diego. No preguntar cuándo tan seguido, sino cómo. Porque si no hacemos las cosas bien, abrimos la compuerta y tal vez la tenemos que volver a cerrar. No tenemos el cómo, qué difícil. Que sea cuándo, ni hoy, ni en 10 días. Ahora, doctor, ¿cómo tiene que estar? Quiero retomar lo que usted está diciendo en este sentido. Usted dice, bueno, acá hay dos alternativas, ¿no? Corriendo naturalmente la cuarentena, que es lo único que hasta ahora ha funcionado. La vacuna, para eso entiendo, tenemos que esperar mínimo 1 año y medio, ¿no es cierto? Ahora usted lo va a corroborar o no. O la vacuna natural, digamos, que usted recién comentaba, que es la inmunidad que pueden adquirir aquellos que ya contrajeron el virus, ¿no es cierto? Ahora, ¿no puede haber una tercera alternativa en este año y medio que falte para la vacuna? Pregunto, que se encuentren estos medicamentos que se están probando con éxito, una cura o una menor letalidad del virus, que ya no tengamos ese temor de que si nos agarra coronavirus y tenemos alguna, como dicen los médicos, comorbilidad, algún tema pulmonar o diabetes o hipertensión, o la gente mayor, sepamos que es mortal y que haya medicación para controlarlo? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, a ver, básicamente yo quería tratar de ordenar un poquito esto que estábamos conversando. Primero, enfatizando que en la enorme mayoría de la gente el coronavirus no es mortal. Nosotros debemos tener en Argentina en este momento la vecindad de 90 a 100.000 infectados, porque es imposible medir todos los infectados. Y tenemos 100 muertos, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, sí. Yo no estoy negando la severidad del coronavirus, no necesitan llamarme a mí para darse cuenta de los problemas que hay en el mundo, ver los entierros en Nueva York, ver las situaciones en Bérgamo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el coronavirus para la mayoría de la gente cursa como una gripe molesta, indolente, que deja mucho malestar, pero que no mata. Empecemos por ahí. Después, todo lo que dice es absolutamente así. Pueden aparecer medicamentos en el camino a la vacuna, que para mí será anterior a 18 meses, pero bueno, vamos, no mucho tampoco, no hay que cifrar esperanzas para los próximos meses, pero también hay muchos aventureros, ¿no? Hay muchos aventureros que andan hablando de medicaciones mágicas y si todo fuera magia en la medicina, pues no habría enfermedades y no habría médicos, habría brujos. Entonces, por ejemplo, toda esta historia con la hidroxiquinina que tanto se publicitó unas semanas atrás, ahora resulta que si ustedes abren la principal revista mundial de medicina, que es el New England Journal of Medicine, hay una publicación que sugiere que tomar hidroxiquinina es peor que no haberla tomado. Entonces, habría que empezar a pensar
que las cosas para entenderlas demoran un poco de tiempo y que ninguno de estos medicamentos va a aparecer mágicamente, va a tener un tiempo de espera. Así que estamos obligados a esperar transitar ese tiempo hasta tener una respuesta. Doctor, le hago una consulta, si se quiere, colateral a esto, pero que me parece que le puede estar pasando a mucha gente. Desde el 20 de marzo, lo que se hicieron fue suspender todo tipo de estudios programados, de cirugías programadas, un montón de actividades médicas que mucha gente tenía para saber, bueno, su estado de salud. Teniendo en cuenta que el pico se está corriendo cada vez más. Ahora se habla de fin de mayo o de junio. Yo supongo que esas actividades programadas se van a seguir corriendo. ¿No corre riesgo la gente o se corre más riesgo yendo al hospital a hacerse, no sé, una actividad programada, un estudio de contagiarse coronavirus cardiología, o de claro, patear el estudio para julio, agosto o cuando recién se lo pueda hacer? Me haces una pregunta dificilísima. Yo creo que en todo lo posible yo evitaría ir a un hospital hoy si no tengo una necesidad urgente de hacerlo, pero evidentemente este es un problema que a todos los países les ha alterado el calendario en miles de maneras, ¿no? Y una es exactamente la que vos citás. Yo estoy totalmente de acuerdo. No hay una solución mágica para eso. El pico, se especula que el pico acá, que el pico allá. Bueno, mientras haya cuarentena vamos a estar chatos, eso lo sabemos, no vamos a tener pico y el pico vamos a tener que tratar de mantenerlo lo más bajo posible una vez que salgamos de la cuarentena, si salimos con una estrategia que nos permita emular un poco lo que hizo Oriente, ¿no? Acá hay que copiarse del mejor. Cuando uno se copia, no se copia del que no le hace las cosas bien, y los que hicieron las cosas bien son los países orientales. Entonces, tenemos que copiarnos de Singapur, de Corea, de Hong Kong, de Taiwán. Tenemos muchos modelos para copiar y tratar, dentro de lo posible, de mantener plano el ambiente para poder retomar todas las actividades urgentes como las que vos citás, ¿no? Es bueno eso, ¿eh? Hay que copiar el mejor modelo porque discutimos. ¿Y eso qué sería? Por ejemplo, algunos ítems. Él menciona, hay que copiar a los mejores. ¿Qué hicieron? Claro. ¿Qué hicieron, doctor? ¿Qué usted recomienda esa parte del cómo que mencionaba antes? Por ejemplo. Sí. Yo lo que te puedo nombrar es una serie de medidas. Sería presuntuoso recomendar, hay mucha gente trabajando en esto. Lo que yo diría es que evidentemente vamos a tener que ser rápidos para detectar a la gente que se vuelve contagiosa y mandarla a descansar para que no transmita la enfermedad. ¿No? Lo mismo, sí, testeo, pero testeo selectivo, no testeo al que hay que testear y la familia a cuarentena con él por este tiempo que sea contagioso. Tenemos que tener, y esto ya lo han anunciado, control en los núcleos de contagio, Constitución, Retiro, las ferias de alimentos, todos los lugares donde uno de estos super diseminadores, que son personas que en vez de contagiar a 2 o 3, contagian 150, pueden desbordar una estrategia global. Qué importante. Tenemos que tener control de fronteras, porque no podemos hacer un país en el que estemos en el medio de la estrategia y de repente abramos no sé, vamos a suponer 5.000 turistas infectados y tengamos un zafarrancho en el medio del país. Y tenemos que hacer uso de la tecnología, como hicieron los países a los que les fue bien. Por ejemplo, los países orientales que tienen aplicaciones que permiten facilitar esto, porque para aislar a la gente que convive con una persona infecciosa hay que detectarla rápido. Si uno va caminando por la ciudad, para el momento en que la encuentra ya infecta a todo el mundo. ¿Pero y qué esperamos para hacer todo esto, doctor? Bueno, esto no es nada fácil, ¿eh? Fíjese que Estados Unidos está a los saltos sin saber para dónde ir, como ve muy bien, de manera tal que esto es una situación que evidentemente hay que ordenarla y estamos en este momento, yo creo, en una transición hacia eso, ¿no? Todos estamos esperando eso. Ahora, doctor... Sí, Diego y Caro, sí. Doctor, hoy hablé en la radio con un investigador de Venado Tuerto, Leonardo Palma. Él asegura que viene investigando y desarrollando combatir este virus, este coronavirus, que se da de diferentes formas, y él asegura que un material, unos componentes utilizados que quiere ofrecerse para que lo prueben es la ciclodextrina, que es otra cosa diferente a lo que mencionaba usted anteriormente. Él asegura que eso destruye directamente el virus, el coronavirus. ¿Usted tiene noción y conocimiento de la ciclodextrina? No lo tengo y no lo sé. Lo que sí te puedo decir, Diego, es que la medicina durante muchísimos años desarrolló protocolos para testear muy cuidadosamente los medicamentos, porque hace muchos años, cuando éramos muy espontáneos en los testeos, cometimos muchos errores que resultaron en cosas muy graves. Entonces,
cualquier medicamento, la ciclodextrina o el mejoralito, tienen que pasar por una serie de procesos para poder realmente ser administrados a la población. Si no, terminan causando problemas, como nos pasó ahora con esto de la hidroxiquinina. Claro, que era bueno y ahora es malo. Exactamente. Doctor, estamos tratando de recuperar la imagen. Fernando, algo tocaste por ahí en estos tiempos donde tenemos que manejar tecnología. Te estamos escuchando perfecto, pero por supuesto ya estamos poniendo en orden la imagen y el sonido del doctor Pollack. Porque Fernando es muy clarito. Nos dice, hay que copiar los que están haciendo las cosas bien. Claro. Hay que preocuparnos del cómo y no del cuándo. Claro, ¿viste que acá se pregunta cuándo empieza la clase? ¿Cuándo empieza no sé qué? Eso está bien desde el punto de vista de la salud. Sí. El cómo también, el cómo es importante, la salud, muy bien. Ahora, el cuándo también, porque la economía... Mira, vos decís siempre que ayer y hoy no hemos cumplido la cuarentena. Mucha calle. Yo creo que mucho tiene que ver con que hay gente que está realmente desesperada por el mango, por el ingreso. Obvio. ¿no? Ahora, el cómo no nos va llevando un poco también al cuándo. Porque, yo creo que sí. Chile tiene otra estrategia, ya sabemos, diferente a la nuestra. Hacen testeos, tienen en este momento 1 millón de kits para testear, porque 500.000 compraron para el gobierno y otros 500.000 en lo privado, ¿no? Y desde el principio están testeando en todos lados. Ahora, dentro de la estrategia de ellos, hoy la ministra habló de ir apretando y soltando, apretar y soltar. Y ver cómo nos va. En cuanto a la cuarentena. Entonces, ¿estaba el doctor? Sí, a preguntarle a Fernando, que ya está en línea otra vez. Ahí Fernando, está. No sé si escuchaste la introducción que te comenté respecto de Chile, que ellos lo que están haciendo es apretar y soltar en cuanto a la cuarentena, o sea, ir cambiando quiénes pueden ir. ¿Eso no podría ser una salida de la cuarentena para nosotros también? ¿O la deficiencia que tenemos de camas de terapia intensiva puede llegar a hacer que desborde nuestro sistema? A ver, la estrategia es parecida a un editorial que salió la semana pasada en el New York Times de lo que hizo Hong Kong, ¿no? Pero se está dando una situación absolutamente inusual en el mundo, que es que al mismo problema, países vecinos, nosotros, Chile, Uruguay, Brasil, o Italia, España, Alemania, Francia, países parecidos lo están abordando de distinta manera. Esto nunca pasó y cada uno está tratando de encontrar alguna estrategia para solucionarlo. Eventualmente uno puede ir a una situación estilo esta de apretar, soltar. Va a tener que ser una situación de un control muy férreo. Acá no hay posibilidad de soltar las riendas y olvidarse, pero es muy importante tener medidas, estar permanentemente midiendo, porque voy a volver sobre un punto que recién estaban haciendo. No va a haber cuándo sin cómo, porque si nosotros nos apuramos con el cuándo sin tener el cómo, vamos rápidamente a volver a cuarentena. Pero ese cómo puede funcionar para Argentina, esa es la pregunta puntualmente. Ese cómo que está llevando a cabo Chile, ¿podría funcionar para Argentina también? ¿Podría ser una buena salida ir soltando de esa manera? Bueno, me estás pidiendo que haga una recomendación específica para Argentina, cosa que me parece que hay 2 o 3 alternativas que pueden considerarse. Una es la chilena, pero no es tan importante que nosotros copiemos a Chile. Yo creo que tenemos modelos y sabemos exactamente a quiénes tenemos que detectar, sin necesidad de mirar exactamente lo que hace Chile, sino tomando lo mejor de distintos lugares. Nosotros estamos en una situación de privilegio. Cuando vino el tsunami, Italia estaba bañándose en el mar hasta el cuello, hasta las rodillas estaba España, Estados Unidos estaba sentado en la playa y nosotros estábamos en el parador. Y lo vimos todo. Entonces tenemos que ser inteligentes y aprender a ser menos para no cometer los mismos errores. Muy bien lo que usted dice, inteligente, pragmático, flexible. Ahora, hoy estaba mirando los datos de las víctimas fatales, me llamaron la atención varios datos, pero uno le quería preguntar, ¿por qué el 74% de las víctimas son hombres? ¿Tiene alguna explicación? Porque somos más débiles, Seferino, debe ser. Bueno, eso ya lo sabía, pero desde la ciencia. Eso ya lo sabemos, doctor. Desde la ciencia. No se sabe, es uno de los misterios de esta enfermedad. También es cierto que la Argentina tiene una promedio en los muertos de edad un poco más joven que algunos países europeos. Esto puede ser por 2 motivos, ¿no? Uno es que los europeos tienden a tener poblaciones con mayor longevidad. El otro es porque nos guardamos temprano. Y si hubiéramos estado todos en la calle, todos esos muertos de 75, 80 y 85 años que hoy están en sus casas, vivos, estarían engordando las cifras en la Argentina. Claro. Ahora, doctor, le voy a repreguntar algo de lo que hablamos todos los días, pero como las respuestas de los médicos varían, la reitero, porque quizá o la información cambió o no hay consenso, digamos, entre los profesionales de la salud y de la ciencia.
¿Los asintomáticos contagian? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, usted recién la dijo, pero la quiero ratificar. Si efectivamente una persona que ya ha tenido coronavirus no va a volver a infectarse más. Bueno, la respuesta es sí. Los asintomáticos pueden ser contagiosos. Menos que los sintomáticos, pero esto es una sábana corta. Y usted no puede andar corriendo a cada argentino por la calle para ver quién tiene un virus en la nariz y ponerlo en cuarentena, porque vamos a tener que estar corriéndonos unos a otros. Así que hay que elegir hasta dónde vamos y el límite está ahí para todos los países. El país que salga a testear todos sus asintomáticos, pues va a tener varios problemas, incluido el económico mayor que el nuestro. En cuanto a la segunda pregunta que me hizo, recuérdemela, porque me olvidé. Sí, la persona que tuvo coronavirus y quizá lo cursó, como usted dice, como una gripe común, molesta, pero que no le trajo más que eso y se recuperó, no va a volver a contagiarse más de esta enfermedad. Es como si ya hubiese estado vacunado. Bueno, mire, yo le voy a contestar una generalidad, porque esto no se puede contestar en particular, porque este es un germen que apareció hace 3 meses, por lo tanto yo si no le voy a estar inventando. Pero yo trabajo en un virus de hace 25 años que se llama virus sincicial respiratorio, que es el que bronquiolitis. La bronquiolitis de los niños, de los bebés. Exactamente. Y infecta al 50% de los chicos en el primer año de vida en todo el mundo. En la Argentina, en la China, en todos lados. No todos tienen bronquiolitis, pero infecta a la mitad. A los 2 años ya todos han sido infectados. Pero el primer año, además de infectar al 50%, el 10% de esos que ya fueron infectados tienen un segundo episodio. Es decir, que un virus tenga 2 episodios de enfermedad, siempre el segundo más leve que el primero. Bien. En condiciones basales, porque uno ya tiene memoria y defensas, no es una novedad, este no es un supervirus en ese sentido. Lo que pasa es que estamos leyendo ciencia sin estar habituados a leer ciencia. Todo el mundo está leyendo ciencia. Entonces se están sacando conclusiones que para nosotros son rutina y a la gente la llenan de pánico, ¿no? A veces. Claro. Fernando, mañana empezamos en la ciudad con la máscara. O el tapacara, porque no hay que decir tapaboca, y el lunes ya se firma el decreto en provincia y yo creo que esto se termina nacionalizando. ¿Estás de acuerdo con esto? Porque acá también venimos, como nombraste algún medicamento y algunos dicen, qué cambiante es todo. ¿Esto es algo bueno que aporta? ¿Es un atenuante? Sí, a mí me parece que sí, y me parece que es saludable que vayamos cambiando algunas cosas porque eso quiere decir que estamos aprendiendo. Obvio. Apareció en noviembre, y si hubiéramos todo, si los chinos hubieran tenido toda la información el día que apareció esto en Wuhan, pues nunca nos hubiéramos enterado que existió. Entonces, evidentemente es un proceso de aprendizaje y es bien que tengamos una política unificada. Los países que fueron divididos, no Italia, que tenía un pueblito al lado del otro, donde uno hacía lo contrario al otro, o Maryland y Virginia en Estados Unidos, que tienen políticas que parece que fueran países completamente distintos, tienen muy mal pronóstico en estas situaciones. Si nosotros tenemos una política unificada, concreta, pues siempre vamos a estar mejor. Ahora, Fernando, las cifras que llegan obviamente de Italia y de España son absolutamente aterradoras, pero aún así marcan como un descenso. No sé, Italia hoy, por ejemplo, reportó 2.972 contagios, que a nosotros nos parece para un día... No, Argentina no llega a esa cantidad desde su primer caso, en casi un mes. Y hoy reportó 600 muertes, pero parece que todos los días son cada vez menos. De hecho, hoy la cifra de contagios de Italia es la menor desde que ellos empezaron la cuarentena. ¿Se puede decir que el pico en esos países pasó y están en una etapa descendente y que en un par de meses esto puede pasar, esta pesadilla? Sí, a mi juicio sí se puede decir, porque uno no tiene que mirar esto como una línea que tiene que ser perfecta y el primer día, ¿no? 900, 850, 800, 750, 700. Esto es un serruchito. Esto se parece a cuando uno se sube a un avión para ir a un vuelo de larga distancia y cada 5 minutos prende la televisioncita que está en el asiento de adelante para ver si el avión avanzó. Exacto. Y el avión está siempre en el mismo lugar. Es verdad. Acá hay que mirarlo cada varios días. Esta es una cuestión de tendencias. Hay que tomar distancia y mirar. Y lo que decís, Gustavo, es absolutamente así. Y cada varios días esto está mejorando y muestra que con el horror de lo que ha ocurrido y lo que continúa ocurriendo, Italia y España están empezando a controlar el problema que tenían y que tienen. Pero tomar periodos, no la ansiedad, que es lógico. Uno ve un buen dato y se entusiasma, o uno ve un dato como el nuestro hoy y empieza a caer un poquito, ¿no? Doctor, Margaret Harris, que es la vocera de la Organización Mundial de la Salud, dijo que vacuna no al menos por un año,
contra el coronavirus y que el pico mundial todavía no ha llegado. Pico mundial de coronavirus no ha llegado. Habla del mundo en general. Ahora bien, en Argentina notamos cierta flexibilización o relajación de la gente, con mucha gente en la calle. ¿Eso haría eventualmente que el pico se acelere y la llegada sea antes en Argentina, o que una perfecta aplicación de la cuarentena haga que se extienda la llegada del pico? Sí, Diego, a nivel mundial es muy difícil hablar del pico. Estoy seguro que ella está mucho más informada que yo. Pero lo cierto es que cuando terminó la pandemia de gripe del 2009 nos dimos vuelta y la misma cantidad de gente que había muerto en todo el mundo occidental, más oriente, que habíamos contado, se había muerto en África sin que nadie se dé cuenta. Así que hay muchos números que no tenemos. Vamos a empezar por ahí. Segundo, a mí me parece que Donald Trump está haciendo unos esfuerzos enormes para subir el pico. Así que esperemos que en algún momento se calme, Estados Unidos se ordene y entonces las cosas van a estar mejor. En cuanto a Argentina, me parece que estamos en un estado que, a pesar de lo doloroso de lo que estamos viviendo, que sin duda es muy feo, es un estado de hibernación, porque estamos en una constante, ¿no? Más o menos similar todos los días, salvo un día que tuvimos uno de estos piquitos, como si fuera un piquito de fiebre, pero en general muy parecido todos los días. Y yo creo que el desafío es tratar de mantener esta situación una vez que salgamos de la cuarentena, con un control muy férreo de que vos me habías preguntado y discutimos hace un ratito, para que esto sea lo que transcurra en la Argentina hasta tanto lleguemos a una vacuna que en 12 meses me parece un periodo bastante más razonable que 18. Doctor, hablando un poco de la Organización Mundial de la Salud y de Donald Trump, hace apenas unas horas, Donald Trump rompió con la Organización Mundial de la Salud, dijo: instruyo a mi gobierno a detener la financiación mientras se realiza una investigación sobre el papel de la OMS en la mala gestión y encubrimiento de expansión del coronavirus. Dijo, la OMS falló en su principal deber de rendir cuentas, ¿no? Esto a colación de que Taiwán dijo que en el mes de diciembre había avisado a la OMS respecto del virus y cómo había que actuar. ¿Qué opina usted de lo que dijo Trump? Y del manejo en realidad de la OMS. Una cosa, yo quiero la semana que viene o el año que viene caminar por la calle tranquilo. Yo no me voy a pelear con Donald Trump, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué opina de cómo trabajó la OMS entonces, para no pelearnos con Donald Trump? Creo que la OMS tiene una tarea de inmensa dificultad, ¿no? Tiene que coordinar, no decenas, más de un centenar de países con políticas distintas, intereses encontrados, poblaciones diversas. Si es tan difícil manejar una ciudad como le está costando a Donald Trump manejar Nueva York, imagínate lo que es para la OMS manejar el mundo entero, ¿no? Claro, sí, pero si hizo caso omiso a avisos de Taiwán respecto de esta pandemia, del virus y todo, ¿no fue por lo menos negligente? Y pero a mí me parece que eso es una cosa que tiene que explicar la OMS y Donald Trump. Se imagina que a mí nadie me avisó. Yo no tengo la menor. Exacto. Bien, doctor, volviendo a la situación en Argentina, nosotros, además de haber hecho bien los deberes y habernos dado cuenta de lo que pasaba en el mundo y haber estado en esta situación de hibernación, puede ser que algunos hablaban, el virus viene con una carga de letalidad menor, porque también a otros países le está yendo relativamente bien dentro de la tragedia, como Colombia o Uruguay, ni hablar de Paraguay. ¿Es así o es muy pronto para saberlo? No, yo escuché algunas especulaciones de que el virus se va atenuando con el tiempo. Eso está por verse. Hoy no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Evidentemente, por ahora, quizás tenemos el beneficio. Vio en esas películas Seferino cuando va todos caminando por la selva, pero el guía va adelante de todo y se lo come el dinosaurio 100 metros más adelante y todos los demás corren para atrás. Nosotros veníamos bastante atrás en esa fila y creo que esa es la mayor ventaja. Es como, doctor, como decía Perón, ni muy adelante, ni muy atrás, ni muy a la izquierda, ni muy a la derecha. Ve, Seferino, cómo se rompió la grieta, la escucho decir. Pero no, Perón ha sido un gran líder, no se equivoque, doctor. Doctor, ¿es cierto una información que salió hoy que el virus en la heladera, por ejemplo, vivía muchísimo más tiempo? Horas, ¿no? Y que eso implicaba, bueno,
que más allá de lo que uno hace de limpiar las cosas antes de ponerlo, tenía que prestarle mucha más atención a los productos que iban a la heladera? Claro, meter en la heladera era como peor, ¿no? Sí, Claro. porque 4 grados es la temperatura promedio, no freezer, sino la heladera. Eso decía la información, no sé si es correcta. Mire, la respuesta es que yo no la sé, pero lo que sí le digo es que hoy cualquier experimento mirando al coronavirus tiene muchísima visibilidad también a nivel científico. Entonces estamos viendo el coronavirus en la heladera, el coronavirus en corbata, el coronavirus etcétera. Entonces se hace muy difícil porque es una catarata tan grande de información que hasta procesarla es bastante complicado. En general, el coronavirus es un germen que se transmite por estas gotas que salen en la tos, que salen en el estornudo, que alrededor de 2 metros de distancia no suele ser contagioso, que puede ser contagioso en superficies, pero no es la manera más habitual que contagia, que más enfermo está un paciente, más contagia en los primeros días, y por eso se mueren los profesionales de la salud que se encuentran con... Pero yo quería hacer un comentario breve sobre eso. Sí, cómo no. Los médicos en las guerras van para salvar vidas, no van para morir en el frente. Así que a los médicos y a las enfermeras y a los camilleros, el deber del país es cuidarlos y no heroizarlos, no sé cómo se dirá, ¿no? Hacerlos por caer en combate. La tarea del médico es salvar vidas y hay que tenerlo muy presente en Chaco y en todos lados. Exacto. Sí, salvar vidas, y por eso deben estar mejor remunerados, porque nos rasgamos las vestiduras con esta heroicidad a la que usted hace referencia, pero cuando el virus pase y antes del virus, la verdad es que los médicos, los profesionales de la salud en Argentina, los enfermeros, no son de los mejores remunerados como deberían. Pero quiero retomar, doctor Pollack, la pregunta de Gustavo, bien simple, porque claro, dejando de lado las teorías conspirativas, las grandes especulaciones de la ciencia, es un tema de conversación entre todos nosotros. Vamos a hacer la compra todos los días, las cosas básicas, los que tenemos que salir a trabajar, llegamos a nuestra casa y hacemos, bueno, algunas locuras que no sé si son como un quirófano en la casa, no sé, ¿viste? Yo me encontré lavando, no sé, las cáscaras de las bananas con lavandina. A ver, ¿nos puede decir usted, doctor, cuál sería el protocolo adecuado para una persona que viene a hacer una compra o que viene de trabajar para llegar a su casa y prever no contagiar a los demás? Bueno, esencialmente cumplir todas las instrucciones que dé el Ministerio de Salud, ¿no? Hay que, desde el miércoles o no sé qué día vamos a tener que tener barbijos, hay que mantener distancia interpersonal, hay que lavarse las manos, digamos, con intensidad y con entusiasmo, o usar alcohol o alcohol en gel. Pero no tengo que llegar a mi casa y incendiar la ropa que traje de la calle. Claro, todo el hacer una drama de fogata. los zapatos. No tengo que llegar a mi casa con la ropa que traje de la calle, hacer una fogata, o contaminar incendiarla, todos los alimentos, pues llegamos tirarle a una alcohol y locura lavandina a todo lo que viene del supermercado. Todo con lavandina. Yo no sé cuán grande es su vestuario, pero no le va a durar demasiado. Tiene mucho canje. Ahora, doctor, canje. yo quiero subrayar algo que usted decía al principio a Débora, porque ayer le preguntamos lo mismo, le pregunté a otro médico que estuvo con nosotros al doctor López, si el asintomático contagiaba, y él había dicho que el asintomático no contagiaba. Usted nos está diciendo que sí contagia. Si contagia un asintomático, ¿durante cuánto tiempo contagia? ¿Durante los 14 días que puede durar, no sé, una cuarentena, las cuarentenas normalmente? ¿O cómo tomamos eso? No, y la respuesta que dio Eduardo López a mí no me parece que es incorrecta. Lo que yo voy a decir, lo quiero explicar esto. El asunto es el siguiente: esta enfermedad se ha descrito a partir de los casos que aparecieron en Wuhan, en China, y después en Italia. Y toda la literatura está basada en esos casos graves, que son casos terribles, y por eso cualquier persona que empieza con un poco de síntomas abre el internet o lee un poco de la literatura y cree que va a terminar destrozado. Ese es el mínimo porcentaje de un montón de gente que se contagia. Antes de eso están los que tienen síntomas, los que están por tener síntomas y los que no los tienen, que están en el borde. Ese grupito del borde, ¿no? El que no tiene síntomas, que tiene un poquitito de tos por ahí, pero nada, o el tipo que tiene un poquito de tos y un poquito de malestar 2 días, el tipo es contagioso. ¿Pero por cuánto tiempo? Supóngase, si tienen malestar durante 2 días, como dice usted, ¿sigue contagiando después cuando se empieza a sentir, o cuando ya se siente bien, ya no contagia? Esa es una pregunta que no tiene todavía respuesta. La respuesta que tiene es que seguramente por mucho menos tiempo que la persona que está gravemente enferma durante muchos días tosiendo. Ahora, es un estudio que hay que hacer en algún momento. De hecho, nosotros estamos tratando de entender estas cosas mejor, pero no se puede hacer todo a la vez, y los países destinan los recursos a las urgencias siempre, ¿no? Sobre todo
lamentablemente esto no se planeó en la mayoría de los lugares del mundo, entonces no había estructura para mirar este tipo de cosas y nadie puede dejar al personal sanitario para estar, ¿no?, hisopándole la nariz a los tipos que están más o menos bien con un poquito de tos en la calle. Pero esa pregunta que hace es muy importante y vamos a tener que contestarla. Exacto. Doctor, hay un montón de teorías conspirativas, usted sabe, las teorías conspirativas son las que prenden más fáciles en cualquier sociedad sobre cómo se creó este virus o cómo se transmitió. Después había, digamos, al comienzo una presunta teoría de que era de un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan. La comunidad científica tiene, digamos, determinado cuál fue el inicio concreto de este virus y por qué se dio. No se sabe exactamente de qué animal viene, pero cuando se generan estos virus famosos de laboratorio, la regla común es que son, a ver si lo puedo explicar de alguna manera que se entienda bien. El virus tiene una secuencia de genes que lo hace ser quien es, igual que todos nosotros. Y uno, en los laboratorios, se puede quitar un gen de un virus y poner otro gen, pero para poder hacer eso, en los bordes de cada uno de esos genes, que son como ladrillitos, hay cierres que hay que sacar, saca uno y se pone otro. Y esos cierres están y se ven. Entonces, cuando se secuencian estos virus y no están esos cierres, eso quiere decir que este virus vino de la naturaleza y no vino del laboratorio donde estaban planeándolo maquiavélicamente, ¿no? Claro, exacto. Perfecto. Bueno, Fernando, te quiero agradecer, un gustazo que hayas estado con nosotros en Intratables. Lo último, para despedirte, hay muchísima gente que te está viendo, la resistencia a la cuarentena se hace compleja, somos muy particular los argentinos a la hora de organizarnos. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo? Wow, bien, difícil para mí que sostengan la cuarentena, que Argentina está mejor que muchos otros países, que esto se va a terminar y que mucha gente que va a tener coronavirus, la inmensa mayoría, más del 99%, se va a curar y se va a curar de un tránsito de unos días de susto y muchos ni siquiera de eso, que los chicos no se enferman y que cuando tienen algo es mínimo y que se despejen de las noticias terroríficas porque estamos en la misma situación respecto del virus que estábamos el día que empezó. Bueno, y te voy a robar la frase, hoy preocupémonos más cómo salimos a cuándo salimos, porque es muy buena. Te mando un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Es un gustazo grande. Chao, chao. Hasta pronto. Va a estar libre en octubre, Doctor porque yo Polo. creo que la próxima elección los médicos van a poblar las listas, ¿no te parece a vos? ¿Te parece? Sí. Van a tener un rol, pero no van a querer. No van a querer. La política es muy No van a tentadora, querer. La política Qué bueno lo de Fernando, porque lo hace fácil, lo hace sencillo. Lo hace fácil, además didáctico. Didáctico, esa es la palabra. Atención, último momento. Bueno, tiene que Señora ver Rafael. con las derivaciones del coronavirus en la economía. Vos sabés que por estas horas se está debatiendo de dónde obtener recursos para poder paliar la difícil situación económica que deja la pandemia y sobre todo las consecuencias de la cuarentena. Esta reunión se dio en ese contexto. Vemos al presidente Alberto Fernández con Carlos Heller, con Martín Guzmán y con Máximo Kirchner. ¿Cuál era el objeto de la reunión? Particularmente hablar de un proyecto, que es el proyecto que tiene que ver con gravar a las grandes fortunas o a la riqueza. Vos sabés que falta ahí algún detalle, ¿no es cierto?, de la letra chica del proyecto para conocer lo que sería, por llamarlo de alguna manera que todos conocemos, el mínimo no imponible, es decir, 1.25 promedio. Claro, pero ¿de qué monto de riqueza estamos hablando, ¿no es cierto?, a las personas físicas, ¿no? Claro, estamos hablando de los ciudadanos. ¿Cuál es el límite, el piso, ¿no es cierto?, estipulado en pesos o en dólares para aquellas personas que deberían pagar, si va a ser por única vez, por ejemplo, o si va a perpetuarse en el tiempo, como conocimos tantos impuestos en Argentina que eran extraordinarios y llevan ya décadas, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que se está discutiendo en este momento y esa fotografía refleja que el propio presidente Alberto Fernández está interiorizándose de los detalles que todavía no conocemos de cómo sería el proyecto para gravar a las grandes fortunas. Tuvo mucho protagonismo siempre Carlos Heller, Máximo Kirchner, pero se sumó Guzmán también. Esta foto importante del día de hoy. Los mantenemos informados y nos metemos en el panorama político, no solamente, y sanitario, sino en el económico. Ya está Javier Milei, ya viene Javier aquí en vivo con nosotros. Informe y la economía en época de pandemia. La economía mundial continúa frenada por la pandemia y la Argentina no es la excepción.
Para el FMI, nuestro país registrará en este 2020 una caída de al menos 5,7% del Producto Bruto Interno. El efecto coronavirus. 22.805 son los test que se han acumulado, ya realizado, y en el último día han sido 1.612 los testeos. De estos testeos, y mostrando la descentralización, el 8,6% de los test se han realizado en el Malbrán. La mejor estrategia para disminuir el impacto de este virus en la sociedad y por lo tanto hacer que de alguna manera las medidas económicas no tengan que ser tan fuertes. La primera es lo que se llama distanciamiento social, el testeo frecuente, el cuidado de los que más lo sufren. Y vos podrías empezar a pensar en el relajamiento de la cuarentena si solo si los otros dos componentes están sólidamente instalados. El Fondo Monetario dio a conocer las proyecciones sobre Argentina y calcula que la economía argentina este año, el año del COVID, va a caer 5,7%. Y el año próximo, 2021, se recupera bastante rápido, 4,4%. El 70% de la recaudación se ha caído. El presidente nos ha dicho que va a haber asistencia para todos los sectores. El desempleo va a aumentar 2 puntos, calcula el Fondo Monetario. 135 municipios tiene la provincia y hay 60 que dijeron nosotros podemos flexibilizar la cuarentena. En esta semana el gobernador se está reuniendo con los intendentes para recibir las propuestas y estamos yendo a un esquema de cuarentena focalizada por actividad regional. La planta está produciendo, acabamos de recorrerla, es una planta que hace margarina, se había cerrado y volvió a producir. Hay pocos sectores que están produciendo y no nos podemos permitir que se cierren empresas, que se pierdan fuentes de trabajo. 42% este mes que pasó no pudo pagar de los inquilinos lo que le correspondía pagar. El ingreso familiar de emergencia es un bono de 10.000 pesos que ya han cobrado 2.400.000 argentinos, que es una política inédita en la Argentina y yo diría en América Latina. Lo peor que podemos hacer nosotros, cualquiera de nosotros, es dejar de poner el foco en la salud, pero negar el fenómeno económico. Vos no le podés pedir a una pyme para siempre que pague los sueldos si no tiene actividad. Señor Javier Milei, muchas gracias por venir. Por favor. ¿Cómo estamos hoy, 25 días de pandemia, en el panorama económico? Porque nos paramos en el cómo, en el cuándo, pero como dice Reato también, hay mucha gente que nos dice en la calle, necesitamos urgente volver a trabajar, volver a producir, pero tenemos un stop que es el número de la pandemia que te condiciona. De vuelta, ya digamos la economía venía mal desde la económica de su historia, donde va a combinar default, va a combinar hiperinflación y va a combinar, digamos, un estallido social. El coronavirus ha profundizado esta situación y desde mi punto de vista, los economistas que rodean al presidente, lejos de aportar soluciones, son piromaníacos más yendo a apagar un fuego que lo único que hacen es avivarlo. Pero tienen mucho margen. Yo te periodista, sino como argentino que vivo acá y escucho estos panoramas y me preocupan porque nos afectan a todos. ¿Tenemos margen? ¿Mucho margen? O podemos hablar de unas mentes que no funcionan, pero no encuentro que nadie tenga un camino, porque ya veníamos mal, no sé cuántos años viniste acá contándonos que no crecemos, y el déficit, digamos, y toda la historia, digamos, más la deuda. Argentina no crece desde el 2011, en términos de PIB per cápita estamos abajo del 2007. Argentina es de los países con más riesgo país en el mundo, tiene 4.000 en promedio, 60.000 en la punta corta. Yo eso lo sé. Digo, la inflación se está acelerando, la caída de la demanda de dinero se ha hecho evidente, llevando al dólar contado con liqui a 114. Pero tal vez lo de Pablo quiere decir, vos... Ese es un escenario posible. No, eso es la descripción de lo que está pasando. Pero vos, la catástrofe social, la hiperinflación, es lo que, según vos, va a suceder. Pero no se puede hacer cosas para no llegar a ese escenario. Bueno, sí, se podrían hacer, pero no son las que está dispuesto a hacer los economistas que lo rodean al presidente. Concretamente, si vos te fijás, la cantidad de dinero durante el mes de marzo fue 36%. Si ya tomás los primeros días de abril, estás en 40%. ¿Lo que imprimimos, decís vos? Sí. Si vos comparás contra el año pasado, estás 85% arriba. Y en las hipótesis más optimistas en términos de caída de actividad económica y de recaudación, con estas hipótesis de gasto público,
que por lo menos llevaría el déficit fiscal primario a 5 o 6 puntos del PBI, la emisión monetaria se terminaría entre duplicando o triplicando. Pero, por lo Javier, tanto, en un contexto donde vos, suponete la cantidad de dinero, la haces crecer 200% y se te está cayendo la demanda de dinero, porque fíjate lo grave de la situación, que vos te estás subiendo el dólar, pero con el sistema financiero cerrado. Sí, sin movimiento. Bueno, entonces digo, a ver, la demanda de dinero se está desplomando. Esa es la antesala de una hiperinflación. A ver, para traducirlo, ¿no? Vos decís, el gobierno imprime dinero porque efectivamente con una economía parada tiene que poder ponerle a la gente en el bolsillo dinero, pero son pesos que nadie quiere. Entonces mi pregunta sería la siguiente. Desideologizando, porque yo estoy escuchando economistas de todas las vertientes, de los más liberales, los más ortodoxos, los de izquierda, los de centro, decir que como la Argentina no tiene acceso al mercado de capitales, vamos a suponer que reduzcan pero en algo que el yo gasto. No pienso así. Bueno, por eso te digo, hago como una generalización. Aunque redujesen algo del gasto público, igual es insuficiente. Entonces dice, la única herramienta que le queda hoy a la Argentina, quemando todos los libros de los economistas que siempre van en contra de la emisión monetaria, es imprimir billetes, ¿no? Imprimir pesos para ponerle en el bolsillo a la gente que hoy no tiene otro modo de ingreso. ¿Es la única salida realmente? No. De hecho, yo no comparto eso y y creo que, digamos, a ver, si lo dijera un heterodoxo, vaya y pase. Pero si lo dice alguien que verdaderamente es un ortodoxo, debería autoexcluirse del conjunto de los que profesamos por la buena teoría económica. No, lo dijo su ex compañero de Prefórmula, José Luis Esperta. Yo nunca fui compañero de fórmula de José Luis. No, yo no fui compañero de fórmula nunca porque nunca participé en política. Diego, no digas cosas que son falsas. Ahora, y además, o sea, dentro de las líneas de los economistas liberales los hay distintos. José Luis es un liberal clásico, yo soy un minarquista con tendencias anarquistas. Pero si sacamos las líneas, yo no estoy de acuerdo en hacer explotar la emisión monetaria. Está bien. A ver, porque yo lo que digo es lo siguiente. Para que la gente El problema es el siguiente. Vos hoy tenés que sacaste la gente del mercado laboral. De hecho, vos mandaste a la casa al 87,5% de la población adentro. Eso implica una fuerte retracción de la actividad económica. Es decir, no hay bienes en la economía. Entonces, si vos querés sostener el gasto público financiado con emisión monetaria, vos vas a estar con papelitos de colores comprando nada. Es decir, lo voy a poner en el límite. Si yo hago la producción cero, por más que me ponga desde un helicóptero a tirar billetes para la gente, digo, lo que voy a generar es una hiperinflación. ¿Por qué? Porque si la producción es nula y yo te doy billetes, ¿cuánto puede comprar esos billetes? Nada. Eso significa que el poder adquisitivo del dinero es cero. El poder adquisitivo del dinero es cero en una hiperinflación, porque el índice de precios tiende a infinito. Lo comparás con lo de hoy, te da una tasa de inflación estratosférica, o sea, una hiperinflación. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que justamente lo que debería hacer el gobierno es, dado que las empresas fueron forzadas por el Estado a dejar de producir, les hicieron cero los ingresos, digamos, entonces no tienen ingresos con qué pagar ni los salarios ni los impuestos. Por lo menos el gobierno debería haber, ya que indujo a las empresas a esa debacle, digo, porque es una acción del Estado lo que está quebrando las empresas, por lo menos deberían no cobrarle impuestos. Sí, por lo menos deberían bajarnos la carga fiscal y acomodar el gasto público a la carga fiscal que puedan tener en función de lo que dejaron funcionar. Pero claro, eso implica que la corporación política deba, digamos, renunciar a sus privilegios de casta. Y numéricamente empata, más allá de lo simbólico, numéricamente empata esa eventual reducción. Vos no podés reducir ni fuerza de seguridad ni salud en este momento, bueno, pero vos que llevas los números, esa eventual reducción del gasto público en áreas que se pueda, vos sabés que en este momento de pandemia hay áreas que no podés. Pero yo no dije ni de la caída de la recaudación, ni tocaría de la seguridad, ni tocaría tampoco la justicia. No, por eso, claro, digamos, la salud. Alcanza. Digamos, yo no tocaría nada de eso, digo, porque esas funciones vos las necesitás, digamos, pero llevándolo a los números, funcionando. ¿a vos te alcanza ese eventual ahorro, no sé cuánto es en millones de pesos, para compensar la caída de la recaudación, de la actividad económica? A ver,
Bueno, está bien, pero si a vos te cae la recaudación porque se está destrozando la actividad económica, digo, difícilmente lo puedas arreglar con base emisión monetaria. Porque de vuelta, menos bienes, siendo corridos por muchísimos más pesos, se llama inflación. Es decir, ahora, en el fondo, digamos, aquellos que te proponen alegremente emitir dinero, lo que te están diciendo en el fondo es que se produzca toda una licuación de los instrumentos financieros de la economía, porque de donde hay un activo, del otro lado hay un pasivo. Entonces lo que te están proponiendo es destrozar toda la estructura financiera de la economía y que además va a tener como consecuencia una destrucción del salario real monstruoso que va a llevar el número de pobres a 75% y temo que ni aún el peronismo puede llegar a manejar semejante atrocidad. ¿Y qué hace? ¿Metés una cuasimoneda? ¿Viste que hoy Melconian habló de eso? ¿Metés una cuasimoneda? Me parece una cargada eso. ¿Todo es malo? Sí, claro. A ver, supongamos el caso de Córdoba, que tiene una cuasimoneda. Pero para un bono para los proveedores. No, pero digo, fíjate esto. ¿Cuál es el punto? Si vos tenés una cuasimoneda... Un cuasimoneda es un patacón o lo que tuvimos en los tiempos que imprimen las provincias y que suplantan pesos. Claro, es un título público. Claro. Como no pueden, salvo la provincia de Buenos Aires, que sí podría emitir dinero si lo quiere hacer, por el Pacto de San José de Flores. Ninguna provincia puede emitir plata. Ninguna provincia, salvo Buenos Aires, puede hacer eso. ¿Qué es lo que emitió Córdoba? Córdoba emitió un bono. O sea, vos te va a dejar un interés, por ejemplo. Y además te permiten utilizarlo para pagar impuestos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos emitís la cuasimoneda, ¿sí? Eso implica que estás dejando de demandar pesos. Cuando vos dejás de demandar pesos, el poder adquisitivo del peso, ¿qué pasa? Cae. Es decir, estás incentivando una mayor tasa de inflación. Por lo tanto, creer que crear una cuasimoneda resuelve el problema de la inflación no es digno de un alumno de teoría monetaria Si alguno de mis alumnos hace eso, lo echo del curso. Está bien. Ahora, Javier... lo aplazo. A ver, nosotros venimos con una pandemia económica previa a la pandemia sanitaria que agudiza toda la situación. Y vos decís, bueno... no hay producción de bienes, con lo cual, al haber cada vez menos oferta, esos precios se van para arriba, ¿no? Pero la verdad es que todos también somos más pobres en esta situación, con lo cual la demanda también cae mucho. Pero eso no te puede equilibrar, perdóname, déjame terminar y después contestás. Eso no te puede equilibrar un poco, planchar el aumento de precio y que eso, por ejemplo, se haya verificado que el dólar se te sigue yendo para arriba, pero los precios... Vos vas al supermercado y más o menos se siguen manteniendo en la misma línea. Pero no. Digo, si se contrae la oferta, los precios tienden a subir. Sí. Y si vos además estimulás la demanda... Pero no hay una estimulación de la demanda. El que cobra 10.000 pesos de la IFE, ¿en realidad vos creés que puede salir a comprar lo que quiere? Pero apenas tiene un peso para subsistir. Gustavo, vamos a esto, de vuelta. El déficit que dejó el macrismo bien medido no es 0,6 negativo, sino que es 3%. Este gobierno propone un paquete de estímulos fiscales equivalente a 2 puntos del PBI. O sea, con lo cual, digamos, está incrementando la política fiscal y la financia con emisión monetaria. Con lo cual sí tenés estímulo de la demanda y eso sí genera todavía mayor presión en precios. Pero acá hay un problema más grave. El problema es que esto no se arregla con papelitos de colores, porque si vos fueras más rico emitiendo papelitos de colores, Argentina ya viviría en el paraíso. ¿Me comprendés? Y en realidad el caso de Argentina es un escándalo inflacionario de haberle quitado 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerra, destrucción de 5 signos monetarios que si lo mirás bien en términos legales son 6. Entonces, digamos, y la realidad es que vas a estar tirando un papelito a la calle que además la gente no lo quiere. Pero está bien, pero vos abrirías la economía a riesgo de que la parte sanitaria se te vaya a otro lugar. Mirá, yo la última vez que estuve acá hice una propuesta de cómo enfocar el tema y afortunadamente recién el infectólogo que estaba... El doctor Polak. Sí, estaba justamente señalando exactamente lo mismo, es copiemos las experiencias exitosas. Y para vos es abrir un poco y si no funciona cerrar. Porque vos como ministro, te digo de corazón, vos ponés toda la fuerza en la economía, no ponés en la parte sanitaria. No es cierto eso, Pablo. Pero entonces, ¿cómo no parás al 87%? No, ¿sabés lo que pasa? Primero, ese es un falso dilema. No hay un dilema entre salud y economía. Y te voy a explicar por qué. Porque
aquellos países que son más libres, sí, que no solo son 8 veces más ricos que los reprimidos, sino que los países más libres la gente vive 25% más que lo que vive en los países reprimidos. En los países reprimidos viven 64 años, en los países libres viven 80 años. O sea que no hay conflicto entre salud y economía. Punto 1. Punto 2. De vuelta, si yo, digamos, sigo con el modelo de cuarentena cavernícola, es decir, si yo no tengo nada como tratarlo, no tengo ningún instrumento ni nada por el estilo, lo único que puedo tener como instrumento es el confinamiento. ¿Sí? Ahora, si yo llevo la idea del confinamiento al límite, la producción es 0. Entonces, en lugar de decir, no sé, Alberto Fernández habló de 100.000 muertos. Entonces, en lugar de tener 100.000 muertos, vas a tener 45 millones de muertos. Porque cuando vos no produzcas nada, no vas a poder consumir nada. Es decir, lo más maravilloso que tiene toda esta crisis es todo lo que vamos a tener que aprender, en especial los heterodoxos y los ortodoxos de mal pelaje, ¿sí?, de lo que es el error conceptual del keynesianismo. Ahora, ¿qué ayuda podrías dar? ¿Qué ayuda plantearías vos para...? ¿Qué? No, perdón, que estaba hablando Diego, pero dale. Bueno, no, ¿qué ayuda plantearías vos para las pymes, que en este momento están con los bancos que le dan la misma financiación que le daban antes, nada más que lo pasan al COVID? Y, o sea, los bancos en realidad están saliendo beneficiados en todo esto porque ellos están prestando dinero, pero con la garantía del gobierno, porque están usando la misma línea de financiación. No es que, digamos, están siendo beneficiados, están protegiendo de crear crédito artificial frente al desastre que causó el gobierno en materia financiera. A ver, vamos a esto. ¿Cuál es el gran problema que tienen las pymes hoy? Las pymes tenían líneas de crédito, ¿sí?, que básicamente toman los cheques y los descuentan para hacerse de cash. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el gobierno te cierra la producción, unilateralmente decide que acá nadie produce más nada, ¿sí?, ¿qué pasa? Tus ingresos se desploman. Entonces esos cheques que los bancos tenían en cartera, que se los habían dado las pymes, cuando los quieren cobrar no los pueden cobrar por la propia acción del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Quedan en rojo. Es decir, ese crédito que había sido dado, digamos, de manera contra instrumentos y contra producción que existía, ahora se derrumbó por la decisión del gobierno. Entonces lo que te dicen los bancos es, mirá, vos me acabás de destrozar la cartera de crédito, si vos querés que yo les dé más plata contra aire, ponela vos, porque yo no te voy a regalar el balance del banco para que encima después que me lo destrozás me vengas a decir que necesito que me salves. O sea, entonces, desde mi punto de vista, el problema es, yo estoy de acuerdo con el primer paso inicial de la cuarentena, ¿sí? ¿Por qué? Porque te encontraste con algo que no conocías, te encontró con el sistema en offside y la forma en la cual, digamos, vos podés trabajar son varias cosas. La primera es, aun cuando vos tuvieras el mismo caso de infectados, con el efecto de la cuarentena lo estirás en el tiempo y eso, además, digamos, no solo que te permite operar mejor con el propio sistema que tenés, sino que además te permite hacer un salto de calidad, ¿sí? O sea, mejorarlo cuantitativamente para poder mejorar la respuesta. Y además, el trabajo de educación sobre la población le quita aceleración, con lo cual la holgura del sistema es mejor. ¿Ok? Digamos, entonces, primera parte estoy de acuerdo. Segunda parte no, porque se te está destrozando la economía. ¿Y qué es lo que pasa? Mirá, esto es muy interesante. En Estados Unidos, una empresa promedio resiste una cuarentena full 25 días. Nada más. Nada más. ¿25? 25. Nada más. Pero ese es el promedio. Quiere decir que, por ejemplo, los restaurantes te aguantan 14 días. ¿Sí? Digo, claro. Eso está hecho en un estudio del Morgan. Sí. Ahora, les cuento, digamos, y se lo imaginarán, que el sistema financiero argentino es muchísimo más precario. Más débil. Bien, con lo cual, digamos, ni de casualidad llegamos a ese número. Pero como si todo eso fuera poco, Argentina tiene, según la etapa del ciclo, entre 30 y 40% de la economía en negro. Claro. El problema radica que cuando vos hacés esta cuarentena cavernícola, el problema radica que hay gente que las dejaste sin plata. O sea, y que no se arregla tampoco tirándole plata desde el helicóptero, porque vos además necesitas producir, porque si vos tirás plata sin producción a cambio, de vuelta, generás un desastre inflacionario. Y otra particularidad, el que no está en negro, hoy no puede retirar la plata de los bancos, los pesos. Eso es una situación muy paradójica, muy particular,
que sucede en la Argentina y no en otros países. ¿Puedes sacar por cajero 35.000? Sí, pero es el límite que te pone el gobierno. Es decir, no sé si ustedes se dan cuenta, pero tenemos un corralito. Es un tema. Pero hago una pregunta. Si yo saco 35, supongamos que tengo el dinero, yo puedo sacar, tengo un depósito en el banco, una caja de ahorro, puedo sacar 35.000 por día. Pero si tenés 150.000 pesos y lo necesitas para pagar sueldos o lo que fuese. No podés sacar eso de una es ventana. Muy importante, No podés. le llamemos como le llamemos. Sí. Eso explica por qué el Banco Central no autoriza que vos puedas ir a la caja a sacar plata. Y a sacar tu depósito en pesos. En dólares sí. Y eso habla, yo estoy de acuerdo con vos, de la salud de los bancos. Los bancos tienen todos los dólares, lo pueden devolver cuando quieren, y tienen todos los pesos, y tienen 65% de liquidez. Ahora, el problema no son los bancos. El Banco Central te agarra y te los tiene porque, claro, ellos dicen, ¿qué va a comprar la gente si saca los pesos? Va al blue. Entre otras cosas. Claro, cambia y cambia. Dame un segundito, porque hablamos de dólar. En un minuto nos explicás el precio del dólar de hoy, del contado con liqui, y lo que significa esto. Pero se hizo viral, no sé si lo siguieron. Estamos hablando de un trabajador español que con mucha fuerza al mundo, y fundamentalmente en España, dijo lo siguiente. Lo charlamos con él y con Milei también. A ver. Bueno, buenas a todos por decir algo. A ver, porque seguramente que después de este vídeo o me cierren las cuentas en redes sociales o lo mismo me meten en la cárcel y todo. Pero me da igual, voy a hablar todo lo que pienso. Me acaba de llamar de la asesoría. Me pregunta que en qué cuenta me carga los impuestos correspondientes al primer trimestre del mes. Vale, pero ¿cómo tenéis los cojones en el gobierno de seguir cobrando impuestos, hostias? Me cago en la madre que os parió, que sois unos cabrones, unos hijos de puta sois. Estamos con el agua aquí, no nos dejáis trabajar. Vale, gracias o por culpa del coronavirus, vale, de puta madre, somos solidarios. No curramos nadie, nos quedamos en nuestras casas, cojonudo. Pero no cobréis impuestos, me cago en vuestra puta madre, que nos tenéis asfixiados, hostia. El mes pasado 2 seguros de autónomos, de mi hermano y míos, 600 pavos. Ahora los impuestos, otros 1.000. Pero ¿de dónde coño va a sacar el dinero si no estoy trabajando? Joder, si no trabajo no puedo pagar, coño. También ibais a dar una ayuda. Una ayuda que ibais a dar, un subsidio, el 70% de la base regulable de no sé qué, porque solo hacéis que hablar, pero luego no hacéis nada. Estamos hasta las narices de escucharos decir bobadas en televisión, que sois unos cansalmas, pesaos. Que salga una persona y hable claro, que nos tenéis como a gilipollas, hablando, como a gilipollas. Luego vais a dar la ayuda. Me dice la asesoría, ya está solicitada. Ahora hay que esperar, porque lo mismo tardan 1 mes y medio, 2 meses en dártela. Ya sabemos todos cómo funciona esto, me contestan. ¿Y con qué coño doy de comer yo a mi familia este mes y medio? ¡Coño! ¡Que no tenemos un duro! ¡Joder! ¡Levantad un poquito la mano, que estamos hasta las narices! ¡Hala, vosotros bien que estáis cobrando vuestros sueldos! Con dietas, con desplazamiento, que sois unos jetas. Dietas y desplazamiento, si estáis haciéndolo desde casa. Y Dios sabe a ver si estáis haciendo algo. El Congreso de los Diputados cerrado. Antonio, nos estás escuchando en España. Gracias y buenas noches por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, aquí estamos. ¿Cómo anda, caballero? ¿Sos camionero? No, he sido transportista, camionero durante 20 años, Sí. pero ahora hace año y medio, un par de años, nos hemos quedado con un negocio hostelero familiar, mi hermano y yo. Exacto. Bueno, veíamos este video que apareció con mucha fuerza, donde vos haces un reclamo. ¿Cómo le doy de comer a mi familia con un país parado y ustedes pasando una situación sanitaria realmente gravísima? ¿Qué es lo que pasó con tu situación personal? ¿Explotaste económicamente para explotar anímicamente como te pasó ahí? Es que ustedes, gracias a Dios, todavía no entienden la gravedad de la situación. Bueno, la entienden, pero no la sufren todavía. Nosotros hemos empezado esto mucho antes y cuando llevas 3 o 4 semanas en casa, confinado, y te llaman con una llamada de este tipo, te calientas mucho, de verdad, te calientas. Aunque, si me deja, tengo que puntualizar una cosa. A ver. He recibido muchas críticas. Me llaman jeta, me llaman caradura. Yo no me aparto de pagar mis impuestos, De hecho, nunca lo he dejado de hacer. La pregunta que yo hago es, ¿este es el momento de recaudar cuando estamos parados? ¿Este es el momento? Aplazan. Dentro de 2 meses, dentro de 3. ¿Qué pasa? ¿Que dentro de 2 meses vamos a tener mucho dinero? ¿Vamos a ser ricos?
si no estamos trabajando, dentro de 2 meses tampoco vamos a tener dinero. Y yo sinceramente, y lo digo bien alto y bien claro, no voy a pagar más impuestos mientras estemos parados. No le voy a quitar el pan de la boca a mis hijas para dárselo a este gobierno de mierda. Seguro. ¿Qué impuestos les quitaron o transitoriamente qué impuestos eximieron a los españoles de pagar en esta pandemia? No, está usted equivocado. No han eximido nada. Perfecto. Esta gente lo único que ha hecho es hablar, porque les gusta mucho hablar. Yo no sé ahí en su país cómo lo harán. Aquí salen 54 personas que lo único que hacen es hacer servicios, nos sirven de somnífero, nos duermen. Porque lo dicen todo, pero a la vez no dicen nada. Hay que salir una persona y hablar claro. Y lo tienen muy fácil. Si hicieran las cosas bien y intentaran no tratarnos por tontos, que lo están haciendo, pero trataran de callarnos un poquito la boca, de primeras eximen de impuestos, ¿vale? Sí. Dan una pequeña ayuda. Nada, para taparnos la boca. Tienen una oportunidad de oro para afianzarse en el poder, pero es todo lo contrario. Ahora mismo tienen a la mitad del pueblo, o más de la mitad, en contra. Ahora, Antonio, la información que había llegado a la Argentina es que el gobierno español le había dado un subsidio a todos los españoles, había puesto dinero en las cuentas de cada español y que además el 70% del sueldo caído de quienes no podían trabajar también era afrontado por el gobierno español. ¿Esto no es así? Del dicho al hecho, esto es, dicen, pero aquí no hemos visto un duro, no hemos visto plata, como dicen ustedes, no hemos visto nada todavía. O sea, han anunciado a bombo y platillo las televisiones que iban a dar y yo no he visto un duro. Y encima, les voy a decir una cosa, para solicitar las ayudas hay que ser licenciado en Derecho o en Ciencias Económicas. Esto es lo más difícil del mundo. O sea, una persona, yo a lo mejor no es que sea el más inteligente del mundo, pero puedo hacerlo. Pero una persona que tenga una cierta edad no puede rellenar o recopilar todos esos documentos que te exigen para pedir la ayuda. Es imposible. Ahora, Antonio, también quería preguntarte por otras informaciones que se conocen y vos nos dirás si es correcto o no. No entendí, creo que vos dijiste que tenías un emprendimiento, no sé si gastronómico o de hotelería con tu hermano. El otro día salió una información para comparar un poco con la Argentina, porque hasta ahora en el tema de impuestos vamos como iguales, ¿no? Decían, por ejemplo, la diferencia entre alguien que tiene un restaurante en la Argentina y en España. En la Argentina tiene que seguir pagando el alquiler del local si es que es alquilado, los sueldos de los empleados, los impuestos, los servicios y no tiene ningún ingreso porque está cerrado. Y que en España el gobierno se hacía cargo en este periodo de pagarles el alquiler, por ejemplo, a los dueños de los restaurantes y de pagar parte del salario de sus empleados. ¿Eso es verdad? Bueno, con esto deduzco que no solo nos están engañando el gobierno español a los españoles. Se ve que también en Argentina están ustedes engañados por culpa de esta gentuza. Porque yo he pagado mi renta, mi alquiler de local este mes y los servicios los estoy pagando. O sea, el gobierno no se hace cargo ni parcialmente ni del salario de tus empleados, nada. Que se vaya a hacer cargo en un futuro, me callo. A día de hoy, no. Y yo hace ya una semana que publiqué el vídeo, no hemos recibido nada. Ahora, Antonio, lo dramático es que por más que usted no pague los impuestos, eso no le va a solucionar el problema. No, bueno, pero no va a ser tan grande como que yo tenga que sacar dinero de mi cuenta del banco para pagar esos impuestos, está claro. A día de hoy el dinero está mejor en mi cuenta, el poco dinero que tenga está mejor en mi cuenta que la del Estado. Eso pero está claro. Su reacción es también la reacción de otros españoles. Quiero decir, como ahora la tan famosa curva de víctimas fatales, de muertos, se ha aplanado en España, ¿quiere decir también que ahora los españoles empiezan a reclamar por el tema económico? No, ya llevamos reclamando. Lo que pasa es que llevamos reclamando un tiempo. Lo que pasa es que esta gente... me fastidia decirlo de esta manera. Es que a lo mejor suena bastante fuerte. Es que estamos ante una nueva dictadura, pero encima comunista, en España. O sea, esto lo dices hace unos años y la gente se ríe. Ahora mismo no, es verdad. O sea, hay censuras de cuentas en redes sociales porque no tienen sus principios o sus ideas. Pero mientras ellos están dando, no sé si lo sabrán, les han dado 15 millones de euros a las televisiones
¿vale? Para que ellos publiquen en televisión lo que ellos quieren. Yo no soy partidario del morbo, pero todavía no hemos visto una imagen de ningún muerto. No es que quiera verla, pero no hemos visto nada. Solo vemos lo que quieren ellos. O sea, han sacado leyes nuevas que totalmente dictaminan que es un comunismo puro y duro. O sea, ahora mismo quieren obligar a los propietarios que tengan segundas viviendas a cederlas para ocuparlas con morosos, con gente que no tiene casas, con ocupas, digamos. Antonio, tal vez, ojo, esto más es una recomendación que una pregunta, de ver el tema de comunicación y tu caso. Acá hay un argentino que tiene restaurantes y peluquerías en España, me dice que es un lujo lo de España, que él le están dando el subsidio del 70% de los salarios a los empleados, que le dieron un crédito a 5 años con un año de gracia, y que bueno, y que no es la realidad, siendo él protagonista de la economía, esto está sucediendo, o tal vez es tu caso, pero no en general, que a él ya ha sido beneficiado de esto y que está agradecido por eso. Ese préstamo no se lo da nadie, ¿eh? Ese préstamo lo tiene que devolver con un interés. ¿De cuánto? Si no, nadie regala nada. No dice sin interés, dice crédito a 5 años con un año de gracia, o sea, de aquí hasta abril del próximo año no empieza a pagar. Eso aunque no estemos en este momento, eso también. Pero podés sacar un crédito a un año con un año de gracia y empezar a pagar el año que viene. Los impuestos hay que pagarlos, los créditos hay que pagarlos, la economía va a seguir. Sí, yo lo he solicitado. Esto tiene que continuar, nadie puede estar exento de eso. No, está claro, yo no quiero que sea así. Pero que al final no te están regalando nada. Al final tú el préstamo lo pides, pero lo tienes que devolver. Y sí, claro. Bueno, Antonio, un gusto ver... Sí, perdóname. Esto no... bueno, es que hay muchas cosas que nos gustaría hablar. O sea, aquí en España se nos está ocultando las cifras reales de los fallecidos. Han traído test sin homologación. Como he dicho antes, las televisiones no tienen ninguna foto de víctima. En el gobierno hay gente sin cualificación. O sea, no hay gestores, hay políticos, pero que están puestos a dedo, como se les suele decir. Nos comunican que tengamos todos paciencia a la hora de cobrar, pero ellos los sueldos no se los han bajado, ni los desplazamientos, ni las dietas, los diputados, mientras el Congreso de los Diputados está cerrado. Ellos siguen cobrando. Es lo que yo defendía el otro día. Lo compartimos después con Milei. ¿Sabes, Pablo, de cuánto es el interés anual del crédito que le dieron a este argentino? ¿Cuánto? En España, 2,75 anual para los argentinos. Porque no tienen inflación. Porque no tienen inflación. No, digo, para que no te... Hasta ahora, con número, digo, ahora lo charlamos. Lo voy a despedir, Antonio, porque es muy tarde y él muy gentilmente se quedó para charlar un ratito. ¿Cómo es tu vida en estos tiempos? ¿Tenés tu familia? ¿Está totalmente paralizada tu actividad? ¿Cómo te manejas, Antonio? No, estamos en casa, sin salir. O sea, aquí hay que cumplir la cuarentena. El confinamiento hay que cumplirlo. Es que hay gente insolidaria que no lo cumple, pero la mayoría del pueblo español lo estamos cumpliendo. Bueno, caballero, un gusto conocerlo. Gracias por atendernos, A descansar. Igualmente, y un saludo a todos los argentinos y sobre todo a toda España. Chao, Antonio. Hasta pronto. Hasta luego, gracias, hasta luego. Un discípulo de Milei. 2,5 es porque no hay inflación, ¿no? Por suerte acá estamos mucho mejor con los políticos. Es un discípulo tuyo, No, tal cual. Pero, a ver, hay varias cuestiones, digamos, interesantes. Digo, si queremos hablar de lo que tiene que ver con la tasa de interés, no podemos desconocer, por ejemplo, el rol que tiene el riesgo país. Digo, la tasa, digamos, que vos digas que tenés un riesgo país de 4.000, significa que la tasa en dólares en Argentina ya solo tiene de componente riesgo derivado de la existencia del Estado 40%. Pero no nos metamos en dólares. En los líos a eso de le ellos. tenés que sumar además la inflación. Digo, saca la tasa de arbitraje, es una locura. Te quiero aprovechar, porque con los líos que tenemos nosotros, preocuparnos por lo de los españoles. No, bueno, pasó pero con hablo el por dólar? el tema de la cuestión pero de la tasa de decime qué pasó con el dólar hoy, que es importante, estaban todos enloquecidos con el contado con liqui. Es determinante para la economía, hay que mirarlo con tanta preocupación. Contanos eso. Bueno, es el dólar, digamos, que pueden comprar en cantidades importantes los individuos. Libremente. Claro, porque aparte no es ilegal la operación, porque ¿cómo es? Vos comprás un título público acá en pesos y lo vendés en Nueva York en dólares. Cuando tomás los pesos que gastaste acá respecto a los que conseguís en Nueva York, eso te da el tipo de cambio implícito, 114. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que básicamente los agentes están espantados y de vuelta, reitero, y el sistema financiero está cerrado. No hay operaciones. Entonces, cuando el presidente te dice que no va a bajar el gasto público,
aparte nos encontramos en que será bueno que en algún momento aprendan qué es la restricción de presupuesto. O sea, para gastar, antes vas a tener que recaudar. Y si querés recaudar, te vas a dar cuenta, ¿sí?, que hay dos formas, digamos, Oppenheimer decía, hay dos formas de conseguir recursos. Uno son lo que llaman los recursos del mercado, que surgen de servir al prójimo, digamos, con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y los otros son los medios políticos, que es el robo, los impuestos. Y ¿sabés qué? Si vos no tenés gente produciendo, la recaudación se cae. Se cae. Y entonces, si vos querés mantener el gasto público, vas a tener una explosión de déficit que se va a traducir en una explosión de emisión monetaria. Y ¿sabés qué? Digamos, cuando aumentás la oferta de dinero, el poder adquisitivo del dinero sube, cae. Y eso significa que todos los precios suben. Y como el dólar es un precio más, sube. Ahí tenés. Te está cantando que se cae la demanda de dinero por el exceso de emisión de dinero y vamos a una hiperinflación. Amigo, muchas gracias por venir. Saludos a la distancia. Chao, Javier. Hasta luego. En minutos, Fernando Burlando, porque hoy se reanimó la causa de los rugbyers. Por supuesto que el coronavirus es el monotema, pero pasan muchas cosas importantes y este es un tema que tuvo amplísima vigencia en nuestro país. Javier me deja un regalito para que lea el control de precios 4.000 años, así que lo leo y después me tomas examen. Este profesor bravo, este es muy bravo. Gracias, Javier. En punto de la noche, 14:07 la temperatura, a estar en casa. Lunes y martes, mucha gente en la calle. Y último momento, información importante. Sí, tema muy reclamado, vinculado con la importación de insumos médicos y la FIP, la carga y el componente impositivo. Así que la FIP acaba de emitir una resolución en el marco de este contexto de emergencia sanitaria para exceptuar por 60 días del régimen de percepción de IVA a la importación de estos insumos críticos, como por ejemplo, no sé, el alcohol en gel, los desinfectantes, las mascarillas de tela, y lo más importante, aparatos respiratorios, claro, es decir, respiradores, que eso es un tema muy relevante, más allá de los que mencioné anteriormente. Entonces están exceptuados por 60 días porque vos sabés que había mucho ruido en relación a la percepción de impositiva de estos insumos tan necesarios. Hoy se produjo un hecho muy importante en el tema que nos tomó el verano. ¿Por qué? Porque el asesinato de Fernando en Villa Gesell copó la atención de todos ustedes. Por supuesto que el coronavirus hoy es monotema, pero hubo una noticia muy importante en esta causa, Gustavo. Sí, la primera noticia la tuvimos al mediodía cuando salió el fallo de Cámara. La Cámara dijo, señores, todo lo que hizo la fiscal, todo lo que hizo el juez es perfecto. Acá hubo, y escuchen bien porque esto dice textualmente el fallo de la Cámara, acá hubo una cacería humana de personas frías y calculadoras que además quisieron desviar la investigación para no asumir las culpas del asesinato que habían producido. Con este fallo de Cámara casi que no parecen tener chances de poder quedar libres hasta el juicio. Recordemos, 8 rugbyers que están detenidos porque había 2 que habían conseguido antes la libertad, esperar el juicio en libertad. De cualquier manera, es cierto que sobre el pedido de prisión domiciliaria todavía no hay ninguna decisión porque falta hacer un montón de pericias que están postergadas por el coronavirus. Exacto. Ahora, hay otro dato muy importante, que acaba de conocerse, que empezaron a llegar las pruebas del material genético y debajo de las uñas de Fernando Báez Sosa se encontraron restos de material genético que pertenecían a Blas Sinali. Este es el principio. Dicen que hay material genético de otros 2 rugbyers más. Uno supone que son los 2 más complicados en primer momento. Hasta ahora lo que se conoce es Blas Sinali. Fernando Burlando con nosotros. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, buenas noches. Un gusto saludarte. Tanto tiempo con esta causa que se metió en el corazón de todos los argentinos por lo duro, por lo injusto y que nos tenía un poquito en vilo esperando una resolución mezclada con la pandemia. Pero hoy hubo una noticia muy importante, ¿no? ¿Lo perdimos? Ya lo retomamos. Hablan de una frialdad sublime. Sí. Y otro dato que me llamó la atención, Gustavo... Mira, no nos perturbó ni la policía, dice el informe, y me llamó la atención otro dato de las pericias, que de toda la ropa, recuerdan ustedes que en el allanamiento se secuestró todo el material, la ropa, los elementos, las pertenencias, en el 70% había rastros de ADN o de sangre de Fernando Báez Sosa. Ahora se lo preguntamos a Fernando, a ver si podemos. Fernando, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Pablo, sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Decía que es un día muy importante
por lo que dispone la Cámara, porque siguen presos, porque se especuló mucho con esto, ¿no? Sí, aparte habló de los peligros procesales, esto ya en función de la posibilidad de un arresto domiciliario es algo realmente lejano o imposible, ¿no? Habló claramente en un fallo realmente muy claro, la Cámara de Apelaciones de Garantías de Dolores, donde no solamente se expresó respecto de estos peligros procesales que nos sirve para la otra parte de la causa, sino habló también de la tremenda crueldad o maldad de toda esta gente y el objetivo, si bien ahí me parece que Gustavo hizo referencia a una frase del fallo de la Cámara, precisamente del doctor De Felito, habló que esto fue simplemente una cacería con una cacería humana con un solo objetivo, una víctima. Esto está hablando de que fuera de todas las especulaciones anteriores, directamente habla de un asesinato, ¿no? De una matanza. La decisión de la Cámara que ratifica esta situación, ¿los pone a todos en el mismo plano? Porque siempre discutimos esto. ¿O hay alguno que está más complicado que el otro? ¿Cómo fue esto, Fernando? Bueno, no fue materia de apelación, incluso tampoco fue materia de apelación la calificación. Si bien el abogado defensor pretendió tratarlo como agravio, ya en su segunda fundamentación de la apelación, al no haber esgrimido situaciones precisas, al no haber motivado bien la apelación, hay temas de la calificación directamente que ni se trataron. Sí se trató lo que fue materia de su primera apelación en la instancia, donde dijo, habló de 3 nulidades, habló ni siquiera genéricamente de la calificación, por eso la Cámara no se aboca al tema, y de los peligros procesales. Fue los temas que abarcó la Cámara y obviamente, sin lugar a duda, se hizo un excelente trabajo de parte de la Fiscalía, el juez de garantías también, ni hablar, y me parece que todo está encaminado estamos prácticamente en el último escalón de un tobogán, donde falta sentarnos y descender a la audiencia de debate, ¿no? Al juicio. Queda muy poco. Quedan algunas medidas pendientes y después al juicio. Al juicio directo. Sí, doctores, Gustavo. comienzan a llegar, afortunadamente, los resultados de las pericias. En el caso de las pericias hemáticas, que por lo que se conoció hoy, el 70% de las prendas de los rugbyers tenían sangre de Fernando Báez Sosa. En el caso de Guarino y Milanesi, por ejemplo, que están excarcelados, si se encontrara que en sus prendas, que son algunas de las analizadas, hay manchas hemáticas, ¿esto los devolvería inmediatamente a prisión? ¿Esto ya no puede ser revocado, la excarcelación? ¿Cómo es el tema? Bueno, ellos en realidad están vinculados a la causa, están con una falta de mérito, también una cuestión que la Cámara corrigió al criterio del abogado defensor de los imputados, donde le aclaró cuál es la verdadera situación de estas dos personas que por falta de mérito están en su casa. Si llegan a aparecer nuevos elementos de prueba, nosotros ya colectamos algunos, ni hablar de la contundencia de los que vos esgrimís, ni hablar que vuelven y van a estar detenidos no solamente hasta el juicio oral, sino seguramente también condenados y de por vida en una cárcel. Burlando, le quiero hacer una pregunta que vincula un poco los dos temas, ¿no? La causa que usted lleva adelante del asesinato de Fernando Báez Sosa y el coronavirus. Primero preguntarle por los papás de Fernando, que en estos días donde la mediatización del tema de coronavirus nos hizo perder un poquito el foco, usted seguramente tiene contacto permanente, ¿cómo están? Y también preguntarle si el tema del coronavirus, que está haciendo mucho ruido con excarcelaciones de delitos incluso graves y complejos, porque primero se había dicho que otorgarían excarcelaciones para delitos menores, sin embargo estamos viendo situaciones en donde puede abarcar a delitos federales y a delitos graves. Si puede haber algún recurso que lleve a estos jóvenes a sus domicilios como consecuencia de la pandemia. Bueno, yo creo que en el caso de estos detenidos, que son personas jóvenes, eran deportistas, no están dentro del marco de los posibles beneficiados por esos arrestos domiciliarios que han ordenado distintos tribunales de casación, ya sea la Cámara Federal, el Tribunal de Casación o el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. No estarían dentro de ese grupo de personas que podrían verse afectadas precisamente por este virus. Sin perjuicio de eso,
entiendo que hay circunstancias repetidas y aclaradas por el fallo de la excelentísima Cámara, donde habla claramente de los peligros procesales, habla de situaciones que a mí realmente poderosamente en 30 y pico años de profesión me llaman la atención. Hablan de la maldad y el desprecio por la vida de esta gente, de la pena en expectativa, de situaciones que realmente liberarlos sería un verdadero peligro para la sociedad. Claro. Entonces lo veo lejano. La pandemia sí ha afectado, porque todas las medidas de prueba, incluso la que ha mencionado Gustavo, que creo yo que es producto de sus fuentes, de sus buenas fuentes de información y de su inquietud como periodista, todavía no llegaron. Estamos hablando de que en un mes por lo menos estarían los resultados de las pericias de ADN. Si bien es cierto que está corriendo el rumor de que en el 70% de las prendas de los detenidos y mejor dicho de los imputados habría y de uñas también habría restos genéticos recíprocos de las partes, a mí no me llama la atención. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Es más, me llamaría la atención que aparezca solamente el 70%, porque no tengo ningún tipo de duda de que las personas que están detenidas y algunas que fueron liberadas y alguno más que está todavía sin estar vinculado a la investigación, van a terminar detenidos en juicio y condenados. Falta una. Es interesante lo que preguntó Débora, si pudo hablar con los padres de Fernando. Sí, bueno, en primer término les quiero decir que los papás de Fernando, mejor dicho Graciela, los está mirando. Yo acabo de hacer un vivo en Instagram para informarle a un grupo de gente que se armó con motivo del asesinato de Fernando. Estaba escuchando el vivo y ahora los está escuchando ustedes. Un beso grande para ellos y para Silvino, para Graciela, para Julieta, Silvino para todos ellos. Silvino no, porque Silvino, después de 2 días de estar sin dormir por todas las noticias que salían respecto de recién, hoy concilió realmente el sueño, está dormido hace 2 o 3 horitas, está descansando, así que no nos está viendo, pero Graciela está muy atenta y también les mando un beso. Un beso grande, Graciela, y a Julieta también, que siempre está y atenta a todo lo que está pasando. Todo lo que hacen Pero por favor. No nos olvidamos, de alguna manera, por esta investigación, realmente. Muchas gracias. Diego. Fernando, una de las últimas acusaciones o denuncias de la defensa, antes de todo esto, el coronavirus, que después al menos en las noticias y en el tratamiento se aplacó, fue en contra tuyo y denuncias por exabruptos y por decir que ibas a defender a quienes les hagan daño dentro de la cárcel. Bueno, hubo un intento de avance sobre ese tema y ahora notamos otra... Doctor Diego. A ver, decime cuando me escuchás. Yo mientras tanto le reitero que la defensa había hecho una denuncia ante la justicia por los exabruptos de Fernando Burlando hacia los rugbyers, tratándolo con diferentes tipos de insultos y de palabras. Y diciendo que iba a defender a quienes les hagan daño, que eso ponía en riesgo la vida de los detenidos. Y ahora notamos que la actitud es otra, ¿no? Que dice los jóvenes detenidos, que son deportistas. No existe más eso, si ya, digamos, si es parte de la estrategia de cambiar un poco la actitud o si considera que realmente se equivocó y que ponía en riesgo la vida de los detenidos. Bueno, vamos a esperarlo a Fernando para las últimas preguntas. Habla el fallo de una frialdad total a tal punto que veían un policía y era como que veían un poste estos chicos, Sí, no solamente. El fallo habla bien Burlando de los riesgos procesales, porque el fallo lo que dice es que quisieron eludir todo el tiempo el accionar de la justicia y ponen como ejemplo el caso de haber nombrado a Pablo Ventura. Y es más, en el fallo la Cámara dice expresamente, los policías no me pueden decir quién fue el que dijo Pablo Ventura, pero está claro que los policías no pueden haber inventado ese nombre entre los 45 millones de nombres que hay de argentinos. Con lo cual está claro que quisieron desviar la investigación hacia una persona ajena al hecho. También pone como un agravante que, bueno, lo vimos todos, recuerdan ustedes en los videos, a uno de ellos, que si yo no me equivoco era Lucas Pertossi, volviendo al lugar del hecho, para avisando, ver, y después el desprecio. El hecho que fueron a comer, todo lo que y no quiero dejar de, más lejano. Si bien el doctor Burlando no lo afirma porque no lo sabe, él cree que no debiera pasar, está sucediendo como consecuencia del coronavirus decisiones vinculadas con excarcelaciones que se
dijo en un primer momento eran para delitos leves y no está sucediendo así, para delitos graves. Es realmente un punto que hay que ponerle el foco y la lupa, porque en el medio de la pandemia nos estamos perdiendo algunas situaciones que son muy complejas para toda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces me parece que, si bien es cierto que las condiciones de detención y carcelaria son infrahumanas en la Argentina, no hay que perder de vista la seguridad de todos. Exacto, y en caso que estén me parece que Burlando, es verdad lo transitoriamente... que dice Debbie, pero me parece que Burlando se refería a que no pertenecen a un grupo de riesgo. Él, claro, por la, pero estos de chicos haber, por la edad y porque Dios no lo tendrán permita, un patología. positivo Sí, no. tenés que liberar. Pero para liberar transitoriamente, que es cumplir domiciliaria, hay que controlar. Hay que no liberar, es vacaciones. claro. Son Imposible. presos que salen por una circunstancia... Imposible, Pero Pablo, es hay- imposible. no hay. Hay barra brava de todo, ¿no? 700 han salido del servicio penitenciario bonaerense, menos del 10% han salido con tobillera electrónica, el resto con el control del patronato de liberados, que no cualquiera funciona. sabe cómo funciona. Sí, es muy complicado. absolutamente- Muy complicado. A poner Presos mucha libres, atención ahí. ciudadano en la casa. Exacto, exacto. bueno, esos deberían estar cumpliendo la domiciliaria, uno supone. Uno supone. Uno Además, supone ¿cómo que eso haces va. después para que vuelvan, no? Sí, no, tienen que volver. A partir de mañana, señores, todos con protección. Sí, obligatorio, no cuando ¿no? estemos al aire, pero por supuesto Nosotros que no, pero sí, marcan para la ciudad circular, con para entrar al multa. canal, para salir, para Y luego hacer la cualquier provincia de trámite. Buenos Aires y algo que se va a nacionalizar. Un gusto estar con ustedes. Seguramente ya mañana Fabián Doman, como siempre aquí en la conducción de Intratables, llega Luis Novarecio, Animales Sueltos, linda noche y aunque cueste, en casa. Chau.